fíjese que pues empezó a moverse en todos los medios de comunicación un tremendo, vamos a decirle, accidente, incidente, y además fue un accidente fortuito, me parece, en muchos sentidos, y es fortuito porque se develó algo que no se sabía. Y estamos hablando del caso de lo que sucedió con funcionarios de la Secretaría de Cultura de México, y que estaban en una reunión, en una charla, en una videocharla con artistas, con colectivos del mundo del arte, de la cultura y funcionarios de la Secretaría de Cultura, cuando de pronto uno de estos funcionarios tiene un descuido y al querer cambiar de pantalla, así como a veces usted ve que le estamos haciendo nosotros, pues dejó abierto un chat, un chat de WhatsApp, y en ese chat pues tenía un nombre, ese grupo de WhatsApp, y el nombre es Desactivación Colectivos. Y con quienes estaban hablando eran con los colectivos. Así que se ha armado un tremendo escándalo, y qué mejor que hablar directamente con la persona, con las personas que estaban en ese chat, y con la abogada de ellas y de ellos, que están llevando, pues no solamente para lo que está sucediendo ahorita, sino con diversos casos que tienen diversos actores y sectores del mundo del arte y la cultura. Así que vamos a entrevistar ahorita a 3 colegas que estuvieron involucradas precisamente en esa tremenda videocharla, y que vaya que sí ha develado muchas cosas. Entramos con ella en un instante, hacemos una breve pausa mientras las vamos enlazando y regresamos con usted, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas en Rompeviento TV y entramos directamente con nuestras invitadas. Yo las voy a ir presentando, usted ya las va a ir viendo a cuadro, así que si nos haces favor, quiero de poner a las compañeras a cuadro, y yo le voy presentando. Nos está acompañando Carolina Vidal Domínguez, actriz, productora de ópera, comunicóloga y maestra en semiótica, y también integrante de la Asociación de Artesanos y Productores Indígenas de los Pueblos Originarios y Migrantes, conocido como la API. Carolina Vidal Domínguez, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Mucho gusto. Gracias, mucho gusto también. También se encuentra con nosotros Abril Reza López, integrante del movimiento cultural No Vivimos del Aplauso. Me gusta además el nombre de ese movimiento cultural, No Vivimos del Aplauso. Abril Reza López, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Ernesto, las compañeras. Gracias. Y se encuentra con nosotros Lendalí Baez Aranza, que es asesora legal del movimiento No Vivimos del Aplauso. Así que, abogada Lendalí, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Bueno, quisiera iniciar contigo, Carolina Vidal. Pues tremendo escándalo y usando el término coloquial, tremenda balconeada que hubo en la Secretaría de Cultura. Así que te voy a pedir si puedes ponernos en contexto a la audiencia. Ustedes estaban teniendo una reunión, ¿quiénes participaban en ese foro virtual en el que se encontraban? Para que la gente vaya teniendo un contexto, también el motivo por el cual era esa reunión. Sí, hemos tenido, bueno, la historia es desde el año pasado. API ha trabajado de la mano siempre con No Vivimos del Aplauso, y se han tenido muchísimas reuniones con autoridades. La primera, claro, fue que es la primera de las demandas de No Vivimos del Aplauso, que es los impagos, ¿no? Si contratas a creadores y gestores y no les pagas en un año, pues hay razón para ir a pararse enfrente de Palacio Nacional y decir qué está pasando.
Después de eso, surgieron muchas más cosas, vino la pandemia y entonces empezamos a tener diálogos con las autoridades de la Secretaría de Cultura para ver qué hacíamos, cómo podemos hacer con los teatros y todos los lugares para desarrollar nuestro oficio cerrados, qué opciones hay, qué opciones pensábamos nosotros. Entonces nos empezamos a unir con otros colectivos incluso para, entre colectivos, pensar qué proponer. Más que apoyos y dádivas, lo que necesitábamos era organizarnos para lograr las reformas estructurales que ahorita, en estos momentos de pandemia, surgen con más, o sea, básicamente les pusimos una lupa, que son, no tenemos seguro social, si nos enfermamos no nos reciben en el IMSS, no podemos tener Infonavit, no hay pensión, no hay manera, o sea, estamos verdaderamente en la desprotección. Y esto es una lucha que lleva muchos años en este país por muchos colegas que han estado tratando y empujando y que ha sucedido ya en otros países, como por ejemplo el Estatuto del Artista. Entonces dijimos, bueno, pues necesitamos ahora con más urgencia también unirnos a esas demandas. Y entonces nos reunimos con 11, bueno, no vimos el aplauso, tuvo muchísimas, API incluida también, tuvimos muchísimas reuniones con las autoridades, Asamblea por las Culturas, MOCAM, diferentes colectivos, primero como en chiquito. Y hubo minutas firmadas de acuerdos a los que íbamos llegando, sí se van a tratar estos temas, sí la autoridad se compromete a esto. Total que se iban haciendo muchas reuniones, muchos acuerdos, muchas firmas, pero total que no pasaba nada. Y llegó un momento en que por las circunstancias fuimos más colectivos los que nos reunimos, 11 para ser exactos, y algunos compañeros artistas independientes. Entonces estábamos en esa reunión, ya llevábamos varias con las autoridades, al arte, Asamblea por las Culturas, API, GRECU, ANTI, Danza, Diálogo y Acción, el Colegio de Productores de Teatro, el Grupo Popular de Artistas Independientes, MOCAM, no vimos el aplauso, y Recio. Y, todos esos colectivos y organizaciones estaban en esa reunión. En esa reunión. Y cada uno de estos, por supuesto, representa a muchísimos miles de creadores y gestores y talleristas y personas que trabajamos en el arte y la cultura. Entonces, pues somos una bola. Y entonces estábamos proponiendo la manera en que pensamos para que se hicieran realidad los acuerdos y que pudieran ser llevados a cabo en una propuesta de ley, en un cambio de política pública, o sea, resultados reales, fue la organización de un Congreso Nacional, que todavía no sabemos si es de Congreso Nacional de Agentes Culturales 2021, Congreso Nacional de Arte y Cultura 2021, Congreso Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras del Arte y la Cultura. En eso estábamos, de ver cómo se llamaba, qué cosas sí podría hacer la Secretaría de Cultura, qué cosas no. Cabe mencionar que la Secretaría de Gobernación había estado presente en todas estas reuniones y estaba presente su representante en esta reunión con las autoridades de la Secretaría de Cultura. Ya. Resulta que, para decirte rápidamente cuál fue la lamentable situación, al terminar cada reunión, o sea, nosotros habíamos presentado primero un proyecto y luego ellos nos lo rebotaron y luego nosotros les hicimos observaciones y la tarea era, desde el 10 de noviembre, era que la Secretaría de Cultura, ese último documento conjunto, nada más iba a decir, esto sí podemos, esto no podemos por estatutos legales, pero lo podemos, pero ¿cómo qué proponemos para que sí se logre? Porque se supone que estábamos trabajando juntos, perfecto. Ese día, el 2 de diciembre pasado, nos presentaron otro documento que tenía como el airecito, decíamos que era leche rebajada, ¿no? Ya no sabía leche. Entonces no era lo que habíamos presentado y entonces les preguntamos qué querían decir con ese documento. Al final estábamos llegando a acuerdos, íbamos a hacer como siempre hacemos después de cada reunión en una página de Word, los acuerdos a los que habíamos llegado, qué tareas tenemos para el siguiente, que por cierto era revisar de nuevo esos documentos y regresar al documento del Congreso, porque ellos ahora proponían una conferencia más teórica sobre el arte y la cultura, pero nosotros no queremos hablar de teorías, queremos hablar de los agentes que trabajamos y cómo hacer más digno nuestro ambiente laboral, ¿no? Y cómo garantizar los derechos culturales de todos los mexicanos y mexicanas. Total que en ese, digamos, en el momento en que iban a compartir la pantalla, pues claro, abres tu pantalla y se ve todo lo que tienes abierto. Y ahí tenían un chat
que desafortunadamente se llamaba desactivación colectivos. Y ahí Ya, estaban participando las autoridades que estaban con nosotros sentados en ese momento. ya. Pues gracias, Carolina, porque creo que a la audiencia le es muy útil tener este panorama y este contexto que están desde el año pasado llevando varios temas de agenda y que esta era una reunión más de las varias que tienen pues, distintos gremios ahora con las autoridades con respecto de la condición que estamos teniendo a propósito de la pandemia. Y yo quisiera pasar contigo, Abril Reza López, sobre, digamos que para dar la segunda parte, la continuidad a esta introducción que nos acaba de dar Carolina, ¿qué sucedió? Ustedes empezaron a leer esos mensajes y yo te pido ahí, Jero, que mientras ella nos va narrando qué es lo que empezó a suceder ahí, que podamos ir también pasando algunas de las imágenes de estas capturas de pantalla que ahora están en las redes sociales a todo lo que dan y qué fue lo que ustedes dijeron ahí, qué razonamiento dio la autoridad en ese momento y ya después lo que siguió, que ya he visto que han hecho declaraciones o aclaraciones, por decirlo de alguna manera. Gracias. Solamente recalcar que el objetivo de esta reunión era precisamente apoyar una demanda histórica de justicia social por reformas jurídicas, legales, administrativas, laborales, de transparencia incluso, de relación con las autoridades, de construcción en horizontalidad, un esfuerzo colectivo muy grande de parte de todos nosotros al reconocernos como trabajadores, porque creemos que el trabajo es nuestro principal nexo que tenemos con nuestra sociedad. Y entonces estábamos teniendo una visión por atender temas de urgencia para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todo el gremio cultural. Era una propuesta incluyente. Y cuando uno lee un título así en la pantalla, suceden muchas cosas, entre ellas el shock de pensar que eso, que sí están hablando de ti, que están pidiendo que se retire la información de ahí. Primo Levi, en uno de sus libros, Los hundidos y los salvados, habla un poco de este fenómeno, donde pues tenemos evidencias, ¿no? Que son físicas, tenemos evidencias orales, tenemos textos, y también me recordó un poco esta situación de Wikileaks, por ejemplo, ¿no? Es como normal que haya una serie de canales de comunicación entre los funcionarios públicos para abordar ciertos temas. Sin embargo, pues bueno, la coyuntura de este suceso tiene un principio moral, ético, en el sentido de que realmente tenemos un extrañamiento terrible. Es una confirmación que uno le duele. Yo creo que la sensación de las comunidades artístico-culturales que han estado trabajando desde la ciudadanía en impulsar una mejora en el país, al darse cuenta de que hay funcionarios públicos quienes van en contra de la cultura y en contra de la mejora del país porque no están facilitando los procesos de comunicación, ¿no? Y entonces necesitábamos gente honesta y más en cultura. Y esto es una cuestión de formación. Entonces, hace poco una compañera externaba que le generaba cierta sensación de contrariedad, de exigir sus derechos y que también se nos ponga como entre la espada y la pared porque nosotros brindamos un beneficio social y luego se nos fiscaliza como si fuéramos corruptos, como hasta incluso se nos señala como en un imaginario, ¿no? De que somos privilegiados y en realidad, como comentaba la compañera, hay una cuestión que es el Estatuto del Artista, que es una especie como de paraguas de protección que no existe. O sea, legalmente no tenemos una forma de equidad, de justicia, que implica también una reforma hacendaria. Son procesos profundos que no han sido atendidos. Y la compañera externaba que le causaba conflicto porque también en esta situación se encuentran compañeros del capítulo 3000, que se encuentran compañeros que están ahorita en paro de labores en teatros. Para quien no sabe qué es el capítulo 3000?
Pues quizás ahí podría abundar la compañera abogada para expresar este ámbito jurídico legal. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Abril. Te agradezco. Abril Reza López, integrante del movimiento cultural No Vivimos del Aplauso. Abogada Lendalí Báez Aranza, pues tú estás llevando no solamente esto último que acaba de acontecer, sino varios casos, varios de las demandas legales, planteamientos que han estado haciendo pues el gremio cultural, toda esta red de colectivos. ¿Cuáles son las demandas principales que están llevando ustedes, que te toca a ti llevar en representación de ellas, las más importantes, las sustantivas? Pues lo más importante también es visibilizar en este momento que lo que pasa con este chat de desactivación de los colectivos es una muestra clara de la violencia estructural del Estado, ¿no? ¿Por qué lo menciono como violencia estructural del Estado? Porque la petición de los colectivos desde un inicio ha sido una petición legítima, como bien lo mencionaban mis compañeras, respecto a la petición de un pago, de un salario, ¿no? El Estado ha legitimado también la explotación laboral y este hecho social fue el que convocó a los trabajadores tanto a nivel local y federal de la Secretaría de Cultura, que lo que a mí me gustaría mencionar aquí es que evidentemente el Estado es violento por el hecho de legitimar algunas cuestiones que son contradictorias a los derechos constitucionales y ante la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? Primero, lo que nosotros solicitábamos, pues sin duda era la petición de un pago que por supuesto puede llevarse a cabo una demanda laboral ante las instancias correspondientes, pero que esos procesos también son procesos tardados. Una demanda laboral puede durar aproximadamente 4 años. Estoy hablando de un contexto previo a la pandemia. Hay que tener en consideración que la pandemia ha dejado una merma social grave en las instituciones, sobre todo en el Estado, porque si había procesos tardados, digamos que las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje normalmente funcionaban al 100% y había este rezago o retraso, pues ahora funcionan al 30%. Imaginemos el retraso en cuanto a las demandas laborales que se ingresan. En este sentido, pues nuestra preocupación era poder resolver los impagos de manera inmediata, no vía judicial o a través de una demanda laboral, porque pues ya llevaban los compañeros, los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura 1 año, 2 años sin poder percibir el pago digno de su salario, donde se escondían tras la figura de becarios, ¿no? En el caso de los talleristas de la Secretaría de Cultura local, y en el caso de la Secretaría de Cultura Federal, a través de la terciarización, del outsourcing, ¿no? A través de de Viajes Premier, que era la subcontratante, para que pudiera tener a los elencos, a todas estas personas que se dedican al arte y la cultura en el país. Entonces nosotros comenzamos a percatarnos de que eso, de ahí la violencia estructural, ¿no? Que está legitimada la violencia de los derechos laborales. En cuanto a lo que menciona Abril del capítulo 3000, son trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios, ¿no? El capítulo 3000, que no tienen prestaciones, ¿no? Bueno, no solamente los trabajadores del capítulo 3000 que trabajan para el INBA, el INA, no solamente ellos, sino también los que trabajan en la para la Secretaría de Cultura local y a nivel federal, pues el común denominador es que no tienen prestaciones, son trabajos de manera intermitente, no generan vacaciones, antigüedad, prima vacacional y sobre todo no tienen seguridad social, ¿no? Y que al igual que cualquier otro trabajador o trabajadora pueden tener riesgos de trabajo y que no hay que los ampare en ese sentido. Se viene el contexto. Sí, adelante. No, se viene el contexto. Sí, se viene el contexto de la pandemia y nos viene la preocupación de qué se va a hacer con toda esta
cadena de valor cultural que tiene que salir a las calles, que tiene que tener contacto directo con la gente. Generalmente eso ocurre con los artistas, están en constante contacto directo con las personas. ¿Cómo vamos a trabajar, ¿no? Y había esa preocupación de que la Secretaría de Cultura asumiera su responsabilidad con este gremio y pudiera generar estrategias para, primero, pues la apertura de los espacios, cómo se iba a dar esta apertura, cómo iban a desarrollar este trabajo, y eso que ellos descalificaron como apoyos, eso me gustaría mencionarlo porque parecía que nosotros como colectividad siempre hacemos peticiones ilegítimas, y no, estas peticiones son derechos constitucionales que han sido vulnerados y que se trata de poner en la violencia, ¿no? o violentarnos, haciéndonos ver, como ya lo decían las compañeras, como los delincuentes, cuando son un sector que aporta a la salud emocional, psicoemocional de las personas, y más en este contexto. Ese es el objetivo de presentarnos con la Secretaría de Cultura y decir, tenemos propuestas de trabajo en esta coyuntura, pero la Secretaría de Cultura proponía convocatorias que al final de cuentas eran excluyentes y que no daban la posibilidad a la mayor gama de artistas y creadores de poder tener un recurso económico en esa convocatoria. Porque es importante mencionar que el trabajo, ¿no? Se deja de ver como trabajo y se les nombra becarios, ¿no? Becarios se les nombra talleristas, se les nombra artistas, pero no se antepone el término trabajador. Ya, pues abogada, muchísimas gracias por también darnos este contexto, abogada Lendalí Báez, y quisiera yo abordar también rápidamente con ustedes tres. Hay varios comentarios de la audiencia que nos está haciendo con respecto de esta entrevista que estoy teniendo con ustedes. Que dicen, Marta Miranda, compañeras, estamos con ustedes desde la NBDA, que es esa es la abreviación de ustedes, ¿verdad? No vamos por, ¿cómo? ¿Aplausos o qué es? ¿Me pueden recordar? No vivimos del aplauso. No vivimos del aplauso. Es lo que señala Marta Miranda desde Hidalgo. Klaus Flow, se ve que no se ve que la prioridad es que nuestros diputados tengan un aguinaldo decente acorde a la austeridad de la 4T, mejor pagar los aguinaldos que a los artistas. Es una crítica a propósito de todo un escándalo que hay ahora también, porque los diputados pues sí se están asignando su aguinaldo de más de 300,000 pesos. Dice Miguel Sánchez, de acuerdo, debe renunciar, son una vergüenza, faltos de ética, y lo peor es que son de cultura. Esos son los cambios de la 4T, pregunta. Y sobre este punto dice Eva Ramírez, vaya deshonestidad de Alejandra Frausto, no merece estar ahí. Esto se agrega a un sinfín de hierros de esa secretaría. Y sobre ese punto, Carolina, Alejandra Frausto, la titular de la Secretaría de Cultura, ya se manifestó. ¿Qué respuesta están teniendo ustedes de la Secretaría de Cultura sobre esto lamentable hecho que se dio en la reunión que tenían el día de ayer? Nula, no hemos recibido comunicación. No han recibido comunicación. Nadie de los que estaban en esa reunión. No. Lo que hubo fue un pronunciamiento de la Secretaría a través de un comunicado, en lo cual ahí señala la existencia del chat y también señala la existencia del nombre. Y hay un deslinde. Nosotros estábamos en reunión con Gobernación en ese momento y con la Secretaría de Cultura debido a una manifestación para exponer que no se estaban atendiendo como en un plan integral necesidades de un sector. Cuando hablamos de los trabajadores, no entiéndase personas que trabajen para el Estado, sino estamos hablando de una gama muy amplia, porque también son artesanos como los compañeros de la API, son un sinfín, un universo muy grande
al cual la Secretaría de Cultura está eludiendo, le está dando largas. Entonces es esta simulación la que estábamos pues ya ahora combatiendo, en un sentido de decir, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no está avanzando? Y pues en ese entonces pues hicimos un cierre de Bucareli y exigimos la presencia de Gobernación, porque ya el diálogo con la Secretaría de Cultura, esto fue a mediados de este año, del 2020, y por eso Secretaría de Gobernación estaba acompañándonos. Entonces... Y además el silencio es sintomático, si me permites, sí, compañera. adelante. El silencio es sintomático. Precisamente esta es el tipo de comunicación contra el cual estamos, o más bien ante el cual nos estamos manifestando. En lugar de comunicarse con nosotros para decir algo, lo que hace es, ¿sabes? Estos actos grandilocuentes de un desplegado en la página de la Secretaría de Cultura, cuando en realidad lo que sucedió fue: perdiste mi confianza, porque eso es lo que es inevitable. Los colectivos y en general, yo creo el gremio cultural en este país acaba de darse cuenta que hay una línea de no te voy a pelar, te voy a dar a tole con el dedo y te voy a desactivar. Entonces, pues por supuesto que tenemos toda la razón en estar desilusionados, confundidos, enojados y decir, bueno, pues mira, nosotros de todos modos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Si no ayudas, no estorbes. Y lo que es tu mandato constitucional sí te lo vamos a exigir. Pero estábamos en buena lid, entonces pues ahora no, ahora resulta que pues vamos a tener que seguirlo haciendo nosotros, nuestro Congreso Nacional, porque la intención es llegar a cada pueblo, a cada comunidad, a cada ciudad de este país, para que si hay 2 artistas, 2 gestores, 2 talleristas que se quieran juntar y quieran decir, nosotros opinamos que acá falta esto, nos podamos entender. Básicamente eso era lo que estábamos pidiendo en estas reuniones. No era danos, no era a ver qué haces, no, era, a ver, nosotros estamos proponiendo esto para ponernos de acuerdo entre el gremio en toda la República con tus recursos, que son los nuestros, porque nosotros pagamos impuestos y somos ciudadanos de este país, para que tú, por ejemplo, puedas hacer que la Casa de Cultura de Lagos de Moreno, de Tinguindín, de cualquier municipio en este país, en Cancún, en Tijuana, llamen a esos creadores, a esos gestores, a esos trabajadores y les pongan internet para que puedan participar en el Congreso Nacional y su voz se oiga y nos oigamos unos a otros y digamos, acá existimos, no solamente los de la Ciudad de México, sino todos los que nos dedicamos. Lo que les estábamos pidiendo era eso, por favor, ayúdennos a llegar unos a otros para entre nosotros ponernos de acuerdo de qué queremos, qué necesitamos y tú con tus herramientas nos puedas decir en qué sí nos puedes ayudar y en qué no. Y lo que la Secretaría no pueda, que sea Gobernación, y lo que Gobernación no pueda, que sea Economía, y lo que Economía no pueda, que sea Hacienda, y lo que Hacienda no pueda, pues que sea el Congreso, y lo que no podamos, pues entre todos, cambiando las leyes, haciendo lo que se necesita, porque no estamos pidiendo nada más ni nada menos que lo que todos los trabajadores de este país tienen derecho a. Tenemos un ejemplo precioso y son las trabajadoras del hogar. Ellas lograron pasar una ley para que puedan tener su seguridad social. En ellas tenemos un ejemplo hermoso a las que hay que seguir. Y por cierto, Lendalí es una de las orquestadoras de este derecho ganado con lágrimas y sangre de las trabajadoras del hogar. Y entonces hay gremios a los cuales nosotros estamos totalmente imitando y admiramos por los logros que han tenido. Y ahí vamos, estamos junto con las trabajadoras del hogar, con los trabajadores por honorarios, a todos a quienes no quieren darle sus derechos como trabajadores y trabajadoras, estamos juntos en la lucha. Y nosotros estábamos ideando algo de cómo hacerle como gremio cultural, que es lo que nos toca. Y simplemente queríamos los recursos de la nación, que son de todos, para poderlo lograr, para hablarnos entre nosotros, para realmente ver si lo que nos preocupa acá en la Ciudad de México también les preocupa en Chetumal, ¿no? Y ver cuáles cosas tenemos en común y cuáles, porque siempre digo, somos un gran tronco, el arte y la cultura, y luego vienen las ramas. Ahorita estamos sufriendo para que no se nos muera, para que no corten nuestras raíces, para que nos digan dónde hay agua, no que nosotros vamos por el agua, no queremos que nos la pongan, nomás díganos si ya la olieron, si ya la vieron, dónde está el agua para poder seguir trabajando en esto y asegurar que haya derechos culturales para todos, desde
desde aquí para allá y de allá para acá y de todos lados para todos lados. Pues Carolina, muchas gracias también por esta amplia explicación, porque además, fíjese usted qué irónico, porque están aquí las compañeras dialogando con una autoridad y exponiendo esto, como ahorita lo comentaba Carolina, pues queremos ver cómo lo podemos resolver y con qué instancia y cómo sumamos y cómo hacemos y cómo construimos juntas y juntos. Y por el otro lado, un chat diciendo no les vamos a dar nada. Es verdaderamente una barbaridad eso que sucedió y que más allá de lamentarlo por un lado, pues también celebrar por el otro que se hayan descubierto este tipo de maniobras que hacen algunas autoridades mexicanas, y fíjese además qué triste que sea del área de cultura dialogando, teniendo ese tipo de conversación mientras están en un foro abierto con muchísimos colectivos, representantes de organizaciones del arte y la cultura. Y hay una pregunta que hacía ahí la audiencia y que además me parece pertinente porque en algunos lados he estado leyendo que dicen, en esa reunión estaba la titular, la secretaria Alejandra Frausto, otros dicen que no. Así que les preguntan, ¿ella estaba en esa reunión o no estaba en esa reunión? Para que ustedes, nosotros ya sabemos, pero para que ustedes puedan confirmar de viva voz si la secretaria de Cultura se encontraba en esa reunión. Estaban las personas que ella designó para representarla, para estar en su nombre. Derivado de acuerdos que ella ya había firmado a principios de año, producto de los impagos, o sea, la cuestión era que habíamos sentado a la secretaria de Cultura para que firmara una serie de reformas que iban en esta agenda. Derivó en algún momento en una propuesta que fue un simposio del cual dijimos, es que no queremos más discursos, estamos tan bien sobrediagnosticados ya, gracias. Lo que necesitamos son pues una ruta hacia transformaciones. Entonces, esos acuerdos que están firmados ahí son los que se les estaba dando el seguimiento. Entonces, nosotros estamos dialogando con la Secretaría de Cultura y ahí estaban sus representantes, más Gobernación, porque era necesario este diálogo. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo. Pues, compañeras, Carolina Vidal Domínguez, de la Asociación de Artesanos y Productores Indígenas de los Pueblos Originarios Inmigrantes, la API, Abril Reza López, del Movimiento Cultural No Vivimos del Aplauso, Lendalí Báez, Aranza, asesora legal del Movimiento No Vivimos del Aplauso. Les quiero agradecer que me hayan tomado la llamada y les reitero la disculpa también que nos retrasamos a la hora de iniciar la entrevista con ustedes, que tuvimos una falla técnica, así que les agradecemos que nos hayan esperado y muchas gracias por esta batalla y esta lucha que ustedes están dando, pues representando o formando parte de un amplio grupo de artistas de distintos colectivos, no solamente de la Ciudad de México, sino del interior de la República también. Muchas gracias, Ernesto. Y pues sí, estar como en comunicación entre todo el gremio artístico, pero también en general, porque los derechos culturales son de todos y todas, y agradecemos a ti, a tu medio y a todo tu auditorio, porque pues en realidad todos gozamos del producto de nuestro trabajo, y esa es nuestra misión. No hay arte ni cultura si no están los que lo aprecian y los que les alimenta su vida. Entonces creo que es una lucha que es de todos y todas. Pues muchas gracias a las tres. Buena tarde y seguimos en contacto. Ahí le vamos a dar seguimiento a lo que está sucediendo después de estos acontecimientos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.